Hace 2 años atrás, uno de mis estudiantes, al que vamos a llamar Isaac para proteger su verdadera identidad, me dijo esto. Lo que pasa es que tú no pronuncias como en España, donde se habla el verdadero español. Esto me lo dijo después de que él no entendiera la pronunciación de mi letra doble L en la palabra llover. Y luego de darme una explicación de cómo debía pronunciarla para sonar como española, me dijo nuevamente. Al final, la diferencia entre el español de Latinoamérica y el de España es la misma que la diferencia entre el inglés de Inglaterra y el de Estados Unidos. En un lugar está la fuente original y fuera de ahí se deforma. Ok, muy bien, sé lo que estás pensando. ¿Por qué Isaac no eligió una profesora española entonces? Isaac ya era un hombre mayor de 70 años y difícilmente yo iba a poder aportarle una perspectiva diferente de un juicio que él ya tenía bien asentado en su cabeza. Sin embargo, su comentario sobre el español verdadero y el español menos verdadero no era nada nuevo para mí. Una de mis mejores amigas, que a todo esto es tan chilena como yo, suele decir cosas como: Le preguntaré a mamá si es buena idea llevar a bebé a ver a Santa. para que me entiendas, una chilena promedio diría: le voy a preguntar a mi mamá si es buena idea llevar a la guagua a ver al viejo Pascuero. En Chile, todo el mundo sabe que una guagua es un bebé y que el viejo Pascuero es Santa Claus o Papá Noel. Lo interesante aquí es que cuando le pregunté a mi amiga por qué hablaba como los monos animados o cartoons, o como documental de Discovery Channel, me dijo que ella quería hablar bien, no como hablábamos los chilenos. Goodness gracious. Bienvenida a este nuevo episodio de Español Casi Perfecto. Soy Natalia, la presentadora de este podcast para mujeres americanas que tienen un nivel intermedio de español. Desde mi casa en Santiago de Chile, te invito a tomarte un tecito conmigo mientras aprendes más sobre la cultura y tradiciones de tu familia chilena, para que en la próxima reunión familiar seas una más del grupo. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los mitos más extendidos sobre el español que hablamos en Chile, que de seguro ya lo escuchaste antes, que es el más difícil de todo el mundo de habla hispana, que es incomprensible que los chilenos no hablamos español. En fin, material para hablar de esto hay de sobra, porque somos nosotros mismos los primeros en hacernos la peor propaganda. ¿Preparada? Seguimos. No hay una propaganda más injusta y a la vez más extendida que la que dice que los chilenos hablamos el peor español en el mundo de habla hispana. Pero, ¿qué tan así es eso? Bueno, hay 3 niveles de creencias extendidas que se repiten como si fueran un instructivo de las reglas sobre el mal hablar. Y son las siguientes. Número 1. El mito de la mala pronunciación. La gente chilena pronuncia mal. Mito número 2. El mito de la velocidad. Los chilenos hablamos demasiado rápido. Y mito número 3. El mito del uso de los modismos o jerga, que diría que la gente chilena usa demasiado slang a la hora de hablar. Pues bien, vamos a ir por partes, pero para que te hagas una idea de lo que se viene a continuación, quiero hacerte algunas preguntas sobre este tema. ¿Podrías decirme cuál es el idioma que se habla bien? Quiero decir, ese idioma que se habla sin jerga o sin modismos. Ese idioma cuyo acento no te permite identificar el lugar de donde vienes y en el que todos sus hablantes hablan tal como si lo estuvieran leyendo de un libro o de un guión. Donde la gente del norte habla igual a la del sur y la del este al oeste. Donde los jóvenes hablan igual que los adultos mayores. Empecemos con el mito de la mala pronunciación. Sí,
es cierto, los chilenos aspiramos la letra S al final de las palabras. En lugar de decir vamos, decimos vamos. O en lugar de decir 2 hijos, nosotros decimos 2 hijos. Y así, suma y sigue. Es cierto, además, que una letra D entre medio de 2 vocales para nosotros es como si no existiera. Entonces, en una palabra como el partido de fútbol, nosotros diríamos el partido de fútbol. Y para preguntarle a alguien cómo has estado, sonaríamos más a ¿cómo has estado? Sí, es cierto. Los chilenos hacemos todo esto cuando hablamos. Pero también es cierto que no solo en Chile ocurren estas situaciones, sino que tanto en el resto de América Latina como también en España, la fuente madre del español verdadero, como habría dicho Isaac, también pasa esto. ¿O acaso nunca le has preguntado en español cómo habla un madrileño, un canario o un sevillano, por ejemplo? Típico día de San Isidro. Llegamos a diario que no parece que son normales castellanas, pero que son chulescas, sí, es verdad. Como el trincar, la pasta, el choriceo, sí, todo eso es muy madrileño. What? Lo otro que también se dice es que los chilenos hablamos cantadito o un poco agudo. Y eso también es cierto, aunque como yo soy chilena nunca termino de convencerme. Pero aquí te pongo un ejemplo. Si yo veo en la televisión un episodio de Los Simpson en versión latina, automáticamente puedo darme cuenta de que la melodía o el acento es mexicano. No. Bueno, sí. Y eso que los doblajes se supone que son neutros. De la misma forma, si escucho un episodio en español del gato Garfield, también me doy cuenta de que el doblaje es chileno. Ahora bien, no porque un mexicano vea un episodio del gato Garfield y se dé cuenta de que el acento es chileno, o por lo menos que no es mexicano, no significa que no pueda comprender lo que ahí se habla. En resumen, podemos pretender hablar neutro, pero realmente esa neutralidad es solo una exclusión de la jerga o slang con un propósito comunicativo concreto. Pasamos al mito número 2, que es el mito de la velocidad. Y bueno, esto es aún más discutible todavía y te voy a dar un ejemplo. Mi nivel actual de inglés certificado es intermedio alto. Durante muchos años he hospedado extranjeros en mi casa a través de Couchsurfing. Tengo amigos en Estados Unidos y nunca he tenido problemas para viajar a lugares donde se hable inglés. Sin embargo, en 2021 fui a Texas y al principio debo reconocer que me costó entender lo que decían y mi percepción fue de que la gente hablaba demasiado rápido. Rachel runs errands for her mother and father on Saturday. Her becomes her. Por supuesto que esto no era así. Si los texanos hablaran muy rápido, ni siquiera se entenderían entre ellos y la comunicación sería imposible, ¿no crees? Por supuesto que esto solo fue una primera impresión y con el pasar de las horas mi oído se adaptó a la situación. Con esto quiero decir que es absolutamente normal percibir que un idioma nuevo es muy rápido cuando lo escuchamos en una situación real fuera de la clase o como en mi caso, solo porque el acento es nuevo. También es perfectamente normal que aún perteneciendo al mismo territorio, no nos entendamos ni entre nosotros mismos. No quiero desanimarte con lo que te voy a decir, pero es mucho más frecuente de lo que tú te imaginas el hecho de que entre hispanohablantes de distintos países no suceda eso. Oh, no. Pero finalmente nos comunicamos igual y nadie se muere por un poco de modismos, slang o distintos tonos o tipos de hablar. Ok, sé que aquí me vas a decir que otros latinoamericanos dicen que los chilenos hablamos demasiado rápido, porque no nos entienden lo que decimos y eso debería ser suficiente para adjudicarnos el título del peor español. Pero
La primera vez que escuché a un venezolano diciendo, Coño, Nati, vámonos de aquí. Hay mucho bululú. Vámonos antes que se forme un zaperó con esta vaina. What? no entendí nada. Y no solo por el slang, sino porque al no haber convivido nunca antes con venezolanos hasta ese momento, mi percepción fue de que hablaban demasiado rápido. Así que lo siento, pero no. Los chilenos, y bueno, tampoco los venezolanos, no hablamos muy rápido. Es solo un tema de percepción y de exposición frente a un idioma. Pasemos al final de la lista que dice que los chilenos hablamos mal porque tenemos demasiado slang. Lo primero que tengo que decir en este punto es que no existe ninguna, repito, no existe ninguna estadística seria que haya medido la cantidad de modismos que usamos los chilenos en el lenguaje y que pueda compararse con cualquier otro país. ¿En serio? ¿De dónde sacaron que los chilenos tenemos más modismos que los peruanos o que los colombianos? Por favor, avísenme el día que tengan un estudio serio. Y bueno, nuevamente la respuesta a todo esto es que es un tema de percepción. Pero seamos justas. Esta percepción tiene un origen histórico también, pues ya desde la colonia, que fue ese periodo histórico en que Chile formaba parte del Reino Español, hubo un intento por estandarizar el idioma en el cual los españoles, pertenecientes a la zona norte de España, llegaron a los virreinatos o en inglés viceroyalties, con la novedad de las universidades y la imprenta, pero Chile era apenas una capitanía o captaincy. En palabras simples, estábamos demasiado lejos, éramos muy pocas personas y acá no había nada muy interesante como para atraer a las clases sociales prestigiosas de España, tan distintas, según la corona, de las que llegaron a conquistarnos provenientes de Andalucía. La exclusión de este proceso de unificación o estandarización del español, sumado a que, como en toda América Latina, el idioma también tomó elementos propios de sus comunidades indígenas originarias, y al hecho también evidente de que Chile integrara los anglicismos, es decir, palabras provenientes del inglés, de buena forma, hizo que nacieran palabras que solo acá entendemos o lo que llamamos jerga. Pero a ver, esto no tiene nada de diferente a lo que ha pasado en el resto de América Latina. En Perú a un niño le dicen chibolo, en Venezuela a una sandía le dicen patilla, en Colombia a la axila le dicen la chucha y en Chile no digas eso. Y en España cuando algo te sorprende, te flipa. Supongo que con todo esto ya te habrás dado cuenta de que salvo el traductor de Google, los documentales de la televisión o los monos animados o cartoons, la respuesta es que donde haya humanos no existe la neutralidad y qué bien que sea así. Esta idea equivocada de lo neutro como algo positivo defiende la creencia de que existe una fuente original y el resto son desviaciones del idioma. El punto aquí no es que una lengua, como por ejemplo el español, dé origen a sus variedades, sino todo lo contrario. Son las variedades de un idioma las que originan una lengua estándar y que en el contexto escrito esta lengua estándar está perfecta, pero la verdad es que nadie habla como escribe. Y eso es todo por hoy, mi querida estudiante. Espero que con todo lo que ya sabes del español de Chile le pierdas el miedo a no poder comunicarte con los tuyos. Sé que hasta tu propia familia te debe haber dicho que nuestro español es el más difícil, pero recuerda también que no porque seamos nativos tengamos que saber todo con respecto a este idioma. Sigue practicando, no para sonar como nativa, sino para sonar como tú misma. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.